Mi nombre es María Camaño Rojo y el título de la comunicación que presento a este primer Congreso Iberoamericano de Memorias del Agua es Lecturas didácticas en torno al agua en la literatura infantil y juvenil en lengua gallega. Como es sabido, Galicia es la segunda comunidad con más kilómetros de costa de España y una de las más lluviosas del país, por lo que el agua, en sus diferentes manifestaciones, está muy presente en todo nuestro ideario cultural, estético y vital. Nos interesa centrarnos en este trabajo en la presencia que las cuestiones relacionadas con el agua y la educación ambiental tienen en nuestro sistema literario, en concreto en el ámbito de la literatura infantil y juvenil en lengua gallega. Así, nos proponemos analizar una selección de obras pertenecientes a este subsistema, doblemente periférico, aunque fértil y bien afianzado, para comprobar cómo la finalidad didáctico-ambiental que las une se manifiesta desde el punto de vista literario a través de planteamientos muy distintos y da lugar en consecuencia a productos muy dispares cuya utilidad para la educación literaria será también diferente. Los objetivos que pretendemos conseguir mediante la realización de este trabajo son los siguientes. Primeramente, seleccionar un corpus de obras de Lig en lengua gallega que giren en torno al agua como bien a preservar. En segundo lugar, analizar el tratamiento que recibe el motivo del agua y su encuadre en la configuración literaria de cada una de esas obras. Seguidamente, proponer una clasificación de las distintas modalidades detectadas en cuanto a la relación entre finalidad didáctica y dimensión literaria. Y finalmente, proponer modelos efectivos de conjugación entre educación ambiental y educación literaria. La metodología que hemos empleado es eminentemente cualitativa, enmarcada dentro del paradigma de la historiografía literaria, concretamente en la historia de la literatura infantil y juvenil gallega, responde al modelo didáctico de la educación literaria dentro de los enfoques metodológicos de didáctica de la literatura y se encuadra también dentro de la reflexión sobre los planteamientos interdisciplinares en educación y sus múltiples aplicaciones. La selección de textos de literatura infantil y juvenil en lengua gallega se circunscribe al arco cronológico de las dos últimas décadas. Se trata de una primera aproximación que pretendemos ampliar posteriormente y en la que hemos atendido a los diferentes géneros literarios de manera proporcional a su presencia en el sistema de la LIG, así como a las diversas editoriales que contribuyen a afianzar este subsistema literario. Hemos centrado nuestro análisis en 10 títulos que van desde el año 1997 hasta el 2013 y que incluyen álbumes ilustrados, poesía, teatro, cómic o relato, cuyo nexo de unión es la presencia del elemento agua como bien a preservar. El análisis de la funcionalidad que adquiere el motivo del agua en cada uno de estos textos y su imbricación en la configuración literaria de las mismas nos permite establecer las siguientes modalidades. En primer lugar, los que presentan una finalidad didáctica explícita y una configuración literaria muy poco elaborada. Una segunda modalidad en la que el objetivo didáctico es menos explícito y además se oculta bajo el molde de géneros menos canónicos en la literatura infantil y juvenil, como el cómic, la poesía o el teatro. Una tercera modalidad que comparte con la anterior el hecho de que la finalidad didáctica sea implícita, pero cuya configuración literaria evidencia su subordinación. Y una cuarta modalidad en la que la dimensión literaria se conjuga equilibradamente con la enseñanza de concienciación ecológica con respecto al agua que se pretende transmitir. A la primera categoría pertenecerían los dos títulos de la colección Os bolechas queren saber y Auga e Enerxía, todos del mismo autor, Pepe Carreiro. Os bolechas queren saber que a Auga es un libro ilustrado protagonizado por una familia de 6 hermanos muy conocida entre la infancia gallega. Esta colección, cuya finalidad didáctica se explicita ya en el título, presenta grandes similitudes con los libros de texto, pues se organiza en bloques de contenido que abarcan la doble página, organizada esta a través de un título en negrita arriba a la izquierda y un pequeño texto explicativo debajo. No hay ningún tipo de ficción argumental y los conocidos hermanos bolechas tan solo aparecen en alguna ilustración. En el caso de Os bolechas queren saber cómo forrar auga, la similitud con los materiales didácticos tradicionales es todavía mayor, pues además de carecer también de trama ficcional, se resalta mediante la tipografía la información más relevante y finaliza con un recordatorio de 7 consejos para ahorrar agua bajo el epígrafe lembra o recuerda en gallego. Al igual que en el caso anterior, la presencia de Os bolechas es residual, limitada únicamente a algunas ilustraciones. Del mismo autor y la misma editorial es la serie protagonizada por Os Formigón.
El título Auga e enerxía refleja bien la estructura dual del libro, centrada en la primera parte en el ahorro de electricidad y en la segunda en el ahorro de agua. A diferencia de las dos entregas anteriores, en esta ocasión sí hay una trama argumental ficcional, aunque mínima, y trazada muy a ras de suelo de la finalidad didáctica. Los protagonistas son una pandilla de adolescentes, os hormigón, elegidos para conformar el comité ambiental del colegio. Para cumplir con sus funciones, recorren todo el centro revisando luces y grifos. El cierre, a modo de cartel de recomendaciones de ahorro energético, sirve de recuerda o moraleja final. En la segunda modalidad nos encontramos con textos que esconden su finalidad didáctica tras el marco del género literario, ya bien sea teatro, cómic o poesía. Es el caso de Os nenos que plantaron a pedra da auga, un cuento escenificable para teatro o guiñol, como se explicita en su peritexto. Los protagonistas son dos niños, Gustavo y María, que deciden emprender un viaje que estará plagado de aventuras para conseguir que el río que constituía el centro de sus juegos y que se ha secado vuelva a discurrir con un amplio caudal y les permita a ellos divertirse y a los mayores regar sus huertas. Para ello emprenden una peregrinación a Santiago de Compostela para pedir ayuda al apóstol y en el camino se encontrarán con toda clase de seres propios de la cuentística infantil, como por ejemplo un ogro, una bruja o un duende. Aquí, el agua, o más bien su escasez, es el motor de la acción dramática cuya trama se adereza con los elementos esperables del subsistema literario al que pertenece. De quen é a auga es, como la anterior, una obra impulsada desde organismos institucionales y su finalidad didáctica es clara y manifiesta, pues se inscribe en la colección Ciencia para Todos del Consello da Cultura Galega. En formato de cómic, aborda la cuestión de la gestión del agua a través de una mínima trama protagonizada por unos jóvenes que tratan de iniciar una protesta por la subida en el precio del recibo del agua. Para informarse bien acuden a su profesor, que les explica todo el complejo y necesario proceso de tratamiento del agua, con lo cual su protesta se traduce en la realización de un cómic que a modo de mise en abîme se incluye al final para concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de cuidar el agua. A auga es un álbum ilustrado de la colección Contos para crecer de Sotelo Blanco, en el que se aprecia claramente la combinación entre educación ambiental y educación literaria. Escrito en verso, presenta un pareado por página en una estructura dual inicialmente descriptiva y apelativa en la segunda parte. Tras dar a conocer los distintos tipos de concentración de agua, regatos, mar, estanques, y sus diversas funciones, el agua toma la palabra para apelar directamente al receptor y concienciarle de que a auga forma parte de ti, entón cóidame e non marcharei de aquí, cita literal. El agua forma parte de ti, así que cuídame y no me iré de aquí. En la tercera modalidad se encuadrarían dos relatos dirigidos a un lectorado de los niveles superiores de educación primaria, Area Mayor y O Furtador de Auga. En ambos casos, aunque el objetivo ligado a la educación ambiental no está explicitado, la trama ficcional está totalmente supeditada a la consecución del mismo. Area Mayor anuncia ya desde el título el protagonismo que adquiere en él el mar, puesto que Area Mayor es el nombre de una playa de Muxía en la Costa da Morte cuyo ecosistema es el protagonista absoluto del relato. Su principal característica es que la voz narrativa es Adrián, un cangrejo ermitaño que va recreando con detallada precisión el ambiente marítimo en el que vive. Su pacífica vida en el entorno subacuático tan solo se ve amenazada por una familia de pescadores furtivos, los bocatorta, que no respetan nada y a quienes los animales del entorno deciden enfrentarse. El conflicto, no obstante, aparece tan solo hacia el final del relato, centrado absolutamente en la recreación del ecosistema desde el punto de vista animal y con un ritmo narrativo demasiado lento y monótono para el lectorado al que se dirige. O Furtador de Auga narra la historia de un pequeño pueblo, Cotarelo, cuya bucólica felicidad, anclada en el respeto por la naturaleza, se ve truncada por la aparición de un innominado furtador de agua, que hace una presa y se lleva con él el agua y la armonía del pueblo. Las plegarias de Tomesiño, un niño que hasta ese momento feliz entre riachuelos, pájaros y árboles, consiguen traer una lluvia torrencial que destruye la presa y hace que las aguas vuelvan a su cauce. En realidad, al igual que en el caso anterior, esta trama narrativa es mínima, pues el relato presenta un predominio absoluto de la descripción ambiental. De hecho, el único personaje humano mínimamente individualizado, Tomesiño, no aparece hasta la página 27 de las 47 que lo conforman, y prácticamente el único rasgo caracterizador que se nos ofrece de él es que se divierte haciendo figuritas de madera.
Por el contrario, la descripción de los riachuelos, molinos de agua, árboles y pájaros de Cotarelo es tan pormenorizada que convierte el relato en un verdadero cuadro ambiental. En la cuarta modalidad nos encontramos con dos álbumes ilustrados, A auga está enferma y O home de auga, traducciones en los dos al gallego para la editorial Calandraca de textos catalanes e italianos respectivamente. En ambos casos, la resolución de la ecuación educación ambiental-educación literaria está, a nuestro juicio, bastante bien resuelta, pues ninguno de los dos contenidos va en detrimento del otro. A auga está enferma relata la sorprendente historia de Xonás y su padre el día que el agua comenzó a comportarse de manera extraña. Primero no salía del agua del grifo cuando Xonás estaba deseoso de bañarse para, al llegar a su casa sudoroso después de una carrera con sus amigos, luego comenzó a salir hacia arriba, hacia los lados, como si fuese una serpiente loca y finalmente redujo al padre a un tamaño diminuto al meterse él en la bañera. El final es abierto, pues deja sin respuesta la pregunta de por qué el agua está enferma y se comporta de ese modo y además circular, pues termina con Xonás haciendo otra carrera de vuelta a casa con su padre, ya de nuevo con su tamaño normal después de haber sido tratado con otras aguas diferentes. La construcción de la trama se articula en base a las hipótesis fantásticas tan conocidas de Rodari, que siempre despiertan la curiosidad del receptor infantil, y más si cabe si se identifican con el protagonista, y por otro lado ese final abierto, además de incitar a su continuación literaria, podría ser un inicio óptimo para un debate en el aula en torno a la calidad del agua, los agentes contaminantes o sus efectos. En el álbum ilustrado O home de auga, como su título avanza, nos encontramos a un personaje creado a partir de un grifo que alguien se ha dejado abierto. El mensaje ecológico se intuye a lo largo de la historia, pues el hombre de agua es rechazado por todo el mundo en la ciudad y se ve obligado a esconderse hasta que una inundación le lleva a buscar refugio en una pequeña fuente seca de un lugar pequeño y remoto, Cortichela. El final es típicamente de leyenda. Dice, hai quen di que cando todos dormen, o home de auga aínda sae a dar unha volta ou a estirar as pernas. Outros aseguran que o fai todas as noites, pero eu nunca o vin. Traduzco, hai quen dice que cando todos duermen, el hombre de agua aún sale a dar una vuelta o a estirar las piernas. Otros aseguran que lo hace todas las noches, pero yo nunca lo he visto. Esta historia mágica, fantástica y delicada destila, no obstante, un mensaje subliminal de concienciación ecológica muy potente. En esta primera aproximación al tratamiento que la cuestión de la ecología del agua tiene en la literatura infantil y juvenil en lengua gallega, se han podido observar diferentes modos de plantear el encaje entre finalidad didáctica y configuración literaria. Sin pretender denostar ninguna de estas propuestas, creemos que unas son más adecuadas que otras, al menos desde el punto de vista de la educación literaria. Si tenemos en cuenta las palabras de Teresa Colomer y Teresa Durán, y la mejor pregunta ante un libro infantil no es nunca qué tema se puede trabajar con él, parece claro que aquellas opciones en las que el objetivo didáctico es explícito y predominante debieran ser las menos socorridas, fundamentalmente porque corremos el riesgo de instrumentalizar la literatura y convertirla en un medio más que en un fin en sí mismo. Ello no obsta para que se pueda emplear la literatura infantil para abordar contenidos disciplinares muy diversos, entre ellos la educación ambiental y la concienciación ecológica del agua, pero esta ecuación puede resolverse por vías que no vayan en detrimento de la dimensión estético-literaria. Las propuestas de la última modalidad aquí presentada son un buen ejemplo de ello, pues su configuración literaria es óptima, aunque aborden aspectos cruciales para la educación ambiental. La diferencia con respecto a otras soluciones estriba en el modo en que se articulan esos contenidos, que se supeditan a la configuración literaria de la obra y no a su finalidad didáctica. Los contenidos didácticos se sumergen en el subtexto, se sugieren, se apuntan, pero no se explicitan, contribuyendo así tanto a la calidad estética de las obras como a desarrollar la competencia